A partir del próximo año, el gobierno capitalino cobrará nuevos impuestos e incrementará otros, de acuerdo con el paquete económico 2020, aprobado en el Pleno del Congreso local el pasado 14 de diciembre. Estas contribuciones están incluidas en las iniciativas de ley de ingresos y de reformas al actual Código Fiscal. Se aplicará 4.5% a la venta de bebidas alcohólicas en envases cerrados, 10% al monto de las erogaciones efectuadas a las personas físicas que participen en actividades de juegos de azar, apuestas, y se modifica para quienes organicen loterías, rifas o sorteos y que deban pagar el 13%. La tenencia que se aplica en la ciudad pasará de un esquema de tarifa diferenciada a una tasa única de 3% del valor del vehículo. Se mantiene el 100% de subsidios a la tenencia para vehículos cuyo valor en la factura no exceda los 250,000 pesos. 3.5% de impuesto a la prestación de servicios de hospedaje. Aplicaciones de hospedaje como Airbnb deberán pagar un impuesto del 5%. Durante 2020, la administración prevé recaudar 60,151 millones de pesos en impuestos. De ese total, se estiman ciertas aportaciones por rubro. Por tenencia o uso de vehículos, 4,890 millones. Por hospedaje, 601 millones. Por la venta de bebidas alcohólicas, 100 millones de pesos y por juegos con apuestas, 431 millones de pesos. En lo que se refiere a las bebidas alcohólicas, el incremento en el impuesto será de 4.5% de su precio a partir del 2020. Esto comprende desde el rompope hasta el tequila, pues se incluyen en este concepto aquellas bebidas con un porcentaje de 3 a 55 grados de alcohol. Sin embargo, se deja fuera la cerveza y al aguamiel, así como las bebidas derivadas como el pulque. En cuanto al hospedaje, los hoteles y demás negocios que presten este tipo de servicios tendrán un incremento en el impuesto que deberán pagar al gobierno capitalino, que subirá del actual 3% a 3.5% el próximo año. Las aplicaciones de hospedaje no quedarán exentas y deberán pagar un impuesto de 5%, pues según se argumenta, estas empresas no pagan otro tipo de gravámenes como predial o servicio de agua, ni aquellos con los que deben regirse hoteles, moteles y hostales, lo que representa una competencia desleal. Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.